Vientos. Entonces, fíjate, como te decía, un alumno pues puede tener muchas materias asociadas vinculadas. Por ejemplo, pues simulando que estamos haciendo un sistema para el control de calificaciones. Un usuario pues puede tener muchas materias asociadas. En este caso, el alumno uno pues tiene la materia de matemáticas, español y geografía. Pero a su vez, cada una de estas materias puede estar asociado a uno o a muchos alumnos. No es que solamente sean propias de un alumno concreto. Entonces, fíjate, entonces aquí la materia de matemáticas, por ejemplo, está vinculada al alumno 2. Y pues ya español y geografía, pues en este caso nomás está con el alumno uno. Entonces, pues como dice acá, viéndolo del lado izquierdo al derecho, pues un alumno puede tener muchas materias asociadas, vinculadas, y pues a su vez, una materia a su vez puede estar vinculado o asociado a uno o hasta n alumnos. Es decir, una misma materia pueden cursar más de un alumno. Y pues como ya vimos, pues las relaciones de muchos a muchos casi siempre se parten en dos con una tabla intermedia que los una. Pero ya después vamos a ver eso, no te preocupes. Vamos a continuar con los siguientes temas. Ya después nos vamos a regresar. Vamos a dar 2 pasos para adelante y uno para atrás. Entonces, fíjate, si tú defines una llave foránea para una tabla en MySQL, pues tú puedes, en este caso tú puedes forzar la integridad referencial. Cuando MySQL forza la integridad referencial, él asegura que cualquier cambio a los datos en la base de datos no creen relaciones entre tablas inválidas. Vamos a ver déjame abrir otro diagrama por acá. Vamos a ver por acá otro término, que es la integridad referencial. Integridad referencial. Entonces básicamente eso consiste que cuando tú la pones, que deberías de ponerla, siempre que tú vas a tener relaciones de base de datos, siempre debes forzar la integridad referencial para que, por ejemplo, la consistencia entre llaves foráneas y llaves primarias, pues sea ahora sí que consistente. Por ejemplo, como te dije, pues cada llave foránea está mapeada a una primary key concreta. Entonces, por ejemplo, si en una tabla, en un registro, tienes una llave foránea con un ID 2, pero ese ID 2 no existe en la tabla a la que está relacionada, pues ahí eso significa que hay inconsistencias. Se supone, en teoría, que si una llave foránea está en una tabla, pues obviamente tiene su equivalente en llave primaria en otra tabla. Básicamente eso hace referencia a la integridad referencial. Por ejemplo, si tú añades en este caso, fíjate, vamos a abrir esta cochinada. Vamos a poner aquí, por ejemplo, si tú añades un teléfono, ya que lo añadas tú todo muy bonito, como vemos, pues acá tenemos pues la tabla de usuarios y la tabla de teléfonos. Si tú añades un teléfono, pues te va a pedir una llave foránea, un user ID. Ahorita como lo vamos a ver, por ejemplo, fíjate. Aquí en datos personales, para verlo un poco más gráficamente. En la relación de 1 a 1, nosotros sabemos que un usuario tiene asociados ciertos datos personales y pues los datos personales están vinculados a uno y solo uno usuario. Entonces, por ejemplo, si tú añades un registro en la tabla datos personales, te va a pedir en este caso un ID, a menos de que se autoincremente, ya después lo vamos a ver. Te va a pedir nombres, te va a pedir apellido paterno, te va a pedir apellido Gutiérrez, apellido materno, perdón. Te va a pedir el año de nacimiento, la CURP, y te va a pedir una llave foránea. Entonces aquí, en la llave foránea, tú le vas a tener que pasar un ID válido, en este caso pues de la tabla users, porque la relación es de datos personales y la tabla users. Entonces cuando tú vayas a insertar un registro, en user ID, que es la llave foránea, le vas a tener que pasar una primary key válida de la tabla users. Si tú tienes usuarios del ID 1 al 10 consecutivos, si tú añades un registro y le pasas un user ID de valor 15, pues no vas a poder porque te va a decir la base de datos, ¿sabes qué? Pues tú me estás pasando una llave foránea 15 que no existe. Tienes que pasarme pues una que exista. Esto simulando que tienes 10 usuarios de 1 a 10 consecutivos. Entonces si tú te agarras poniendo el user ID 900, pues te va a dar un error porque va a decir, no, pues ¿sabes qué? Yo no encuentro una primary key con ID 900 en la tabla users. Entonces básicamente a eso se refiere lo que es la integridad referencial, que tienes que el mapeo de llave foránea y llave primaria
tiene que ser consistente. Si existe como llave foránea, debe de existir sí o sí como primary key en otra tabla, con la tabla en la cual esté referenciada o esté relacionada. Entonces, a grandes rasgos, eso es la integridad referencial. Vamos a ponerle por acá. Integridad referencial. Se refiere a grandes rasgos, a que una llave foránea debe tener su equivalente a primary key de la tabla relacionada en cuestión. Básicamente a eso se refiere a grandes rasgos y en unas palabras más, ahora sí que más acorde, pues eso básicamente se trata de la integridad referencial. Se refiere a que una llave foránea debe tener su equivalente a primary key de la tabla relacionada en cuestión. Porque pues si no existe una llave foránea, si tú quieres insertar una llave foránea y no existe como primary key, pues no tiene sentido. Por eso siempre que tú vayas a usar relaciones de base de datos, la integridad referencial tiene que estar sí o sí habilitada. Y ya por defecto, pues ya MySQL pues ya lo hace. Ya cuando veamos cómo hacer llaves foráneas, vas a ver cómo se pone la integridad referencial casi sin que te des cuenta. Entonces vamos a dar un pequeño repaso, como ya vimos por acá. Déjame abrir esto por acá. Por ejemplo, en este caso, la columna User ID, aquí en la tabla de datos personales, por poner un ejemplo, es llamada una llave foránea, como te digo, porque identifica a un registro relacionado en la tabla, en este caso, users. Una tabla puede contener una o más llaves foráneas. En este caso, pues, por ejemplo, fíjate, la tabla videos, en este caso sí tiene 3 llaves foráneas. Tiene plataforma ID, tiene país ID y tiene user ID. Entonces, pues una tabla puede tener no necesariamente una llave foránea, sino que puede tener una o muchas. Una llave foránea no es más que una columna, como ya sabemos. Saludos.